¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Familia. Es un placer nuevamente poder estar con ustedes y compartir juntos la palabra de Dios. El día de hoy traemos un tema especial para tu vida que va a ser de mucha bendición y se encuentra en el libro de Marcos en el capítulo 12. ¿Quieres acompañarnos? Hay un pasaje bíblico que narra en el versículo 29 cuál es el más grande e importante mandamiento. ¿Sabes cuál es el mandamiento más importante? El día de hoy queremos platicar contigo lo que Jesús respondió cuando le hicieron esta pregunta. Y quiero leerlo, está ahí en el versículo 29. Dijo Jesús cuando contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Él es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí, ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El Señor Jesús resume la ley y los profetas en dos mandamientos y nos los brinda para que nosotros podamos disfrutarlo. Amén. Muy bien, quisiera ir al versículo 18, donde antes de que llegara esta pregunta al Señor Jesús por uno de los maestros de la ley religiosa, había sucedido un debate en cuanto al aspecto de la resurrección. Vamos a la Biblia y en el versículo 18 veamos lo que sucedió. Dice en el versículo 18 del capítulo 12 de Marcos: después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que por cierto dicen que no hay resurrección. Recuerden que estaban por un lado los saduceos, los fariseos, los herodianos. Todos estos grupos se habían incluso juntado, aunque había discrepancias entre ellos, como en este sentido de la resurrección. Ahora le plantean una pregunta al Señor Jesús en cuanto a la resurrección, haciendo la suposición de una mujer que había tenido varios esposos y precisamente tenían la finalidad de atacar en este sentido la resurrección, de tal manera que pudiéramos afirmar que no existe la resurrección. Sin embargo, el Señor Jesús les contesta claramente que sí existe la resurrección, que sí hay vida después de la muerte, y deja claro con la palabra misma dónde dice esto. Muy bien, veamos la disputa. Dice allí que se acercaron estos saduceos y le plantaron la siguiente pregunta: maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo. ¿Se acuerdan de esa ley que Moisés había expuesto allá en Deuteronomio en el capítulo 25? La ley del Goel, el pariente redentor. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Estoy seguro que han escuchado la historia de Ruth, donde precisamente se narra el pariente redentor, que es un tipo ahí del Señor Jesucristo. Vos como un tipo del Señor Jesucristo. Pero vamos a la explicación que ellos exponen ahí con Jesús. Dice que esta mujer se había casado, había quedado viuda y no había tenido hijos. Ahora bien, dice en ellos, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar ningún hijo. Entonces el segundo hermano, cumpliendo esta ley del Goel, se casa con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. ¡Qué mala suerte! Luego el tercer hermano se casó con ella y también murió. Lo bueno que todo esto es una suposición. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Era de esperarse. Al final de cuentas, la mujer también muere según la suposición de ellos. Y viene la pregunta: entonces, dinos, pues los 7 estuvieron casados con ella. ¿De quién será esposa en la resurrección? Vamos a dejar una pausa aquí en cuanto al aspecto de la resurrección, porque el Señor Jesús sí les contesta ahí que Jesús, al referirse a Abraham,
dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y no de los muertos. Y ustedes han cometido un grave error. Jesús contestó, como siempre, con sabiduría impactante e irrefutable, destruyendo los argumentos según la suposición que tenían por ahí los saduceos, que se habían asociado hasta con los fariseos, que sí creían en la resurrección. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Pablo dice en Corintios capítulo 15 que si la resurrección no existe, pues entonces nosotros nos encontramos en serios problemas. Qué astutos en ese sentido, o el maligno, qué astuto al usar a estas personas para refutar la resurrección, porque de esa forma entonces Jesucristo tampoco resucitó. Y Pablo explica lo que sucede si Jesús, suponiendo, no hubiera resucitado, aunque sí resucitó. Pues suponiendo que fuera así, dice en el versículo 6, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y en el 17 lo peor: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estamos en pecado. Qué triste esta situación, pero no fue así. Esto es la buena noticia. Sin embargo, ellos estaban tentando a Jesús con estas preguntas capciosas, tratando de refutar la verdad. Y eso estaba sucediendo cuando el maestro de la ley religiosa, otro maestro, con una actitud correcta, le pregunta a Jesús. Este maestro, por cierto, estaba observando la disputa entre Jesús y los saduceos y los fariseos. Pero con una actitud correcta pregunta a Jesús allí. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, dice esta pasaje de la Biblia. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Pero aquí afirma que este maestro de la ley, que había escuchado el debate, se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Quiere decir que estaba de acuerdo en la resurrección de los muertos. Vamos a la pregunta. Jesús contesta el pasaje tan conocido que tú y yo seguro nos conocemos e identificamos, el cual mencionamos al principio de esta predicación, que dice: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Y se resume, como decíamos al principio, la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, con todo. Pero de esa misma forma, amar también al prójimo. Qué difícil, ¿no? En ocasiones esto parece imposible. Pero para Dios todo es posible. De hecho, Pablo dijo: en Cristo todo lo puedo. Amén. Diga conmigo: amén. Puedo amar hasta mis enemigos en Cristo. Muy bien. Ahora, el maestro de la ley que hizo esta pregunta traía una actitud correcta, y veamos lo que contestó. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé, esto significa que de manera personal, él aceptaba esta verdad. No estamos seguros si había cumplido estos dos mandamientos o la ley, pero sí la aceptaba. Dice: yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, como tú y como yo, y con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Todo esto es muy importante, más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Eso es lo que contesta el maestro de la ley religiosa. Al ver cuánto entendía Jesús, dice la palabra que Jesús le dijo a él:
No estás lejos del reino de Dios. Gloria a Él. Amén. Mira lo que dice Jesús. No estás lejos del reino de Dios, pero no estás en el reino de Dios. O de manera asertiva, estás cerca, pero no estás en el reino de Dios. ¿Qué le hacía falta a este hombre para estar en el reino de Dios? Porque Jesús le dijo que solamente estaba cerca. ¿Había cumplido la ley de Moisés? No lo sabemos, pero la Biblia dice que nadie ha cumplido la ley excepto Jesucristo. Y estos dos mandamientos tan importantes que resumen la ley y los profetas, pues qué difícil. Y si no han cumplido la ley y estos dos, entonces solamente podríamos estar cerca del reino de Dios. ¿Te gustaría estar cerca o te gustaría estar en el reino de Dios? ¿Cerca? ¿Lejos? ¿O cerca pero no en el reino de Dios? Creo que todos necesitamos estar dentro del reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, sería bueno preguntarnos por qué Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque entonces queremos preguntar, ¿qué hace falta para estar en el reino de Dios? Porque no queremos estar lejos, mucho menos lejos, pero no cerca, sino en el reino de Dios. Bueno, para ello podemos ir a Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Vamos a regresarnos un poquito. Y cuando Jesús comienza el evangelio, a predicar el evangelio aquí en la tierra, las buenas nuevas, Él dice en el versículo 15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba Jesús y decía, el reino de Dios está cerca. Y luego dice la clave para estar en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren estar en el reino de Dios? ¿Quieren estar cerca? ¿Quieren estar lejos? ¿O quieren estar en el reino de Dios? Yo quiero estar en el reino de Dios y su justicia, que Jesucristo ha venido a traer para todo aquel que cree en Él. Los judíos precisamente no creían en Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, como el Redentor del mundo. Qué triste para ellos, porque solamente podían estar cerca. Algunos y otros sí que estaban en serios problemas muy lejos, como los saduceos que ni siquiera creían en la resurrección. ¿Cómo pues iban a recibir por la fe perdón de pecados? Estaban en serios problemas. Pero nosotros sí creemos en la resurrección. Y creemos en la resurrección de Jesucristo. ¿Usted cree en la resurrección de Jesucristo? Si es así, ¿ha confesado sus pecados y recibido el perdón? Porque si no creemos en la resurrección, o como dice Pablo, si no existiera la resurrección, entonces nosotros estamos muertos todavía en nuestros pecados. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados y la resurrección nos colocó en una buena relación con el Padre. Nos justificó. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Gloria a Jesús por eso. Porque ahora podemos estar en una relación adecuada con nuestro Padre Celestial. Gracias a Jesucristo. Por lo tanto, es importante que creamos en el Evangelio. Ahora ahí dice, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. La pregunta que hicimos aquí fue, ¿por qué Jesús le dijo a esta persona, el maestro de la ley religiosa, que hizo la pregunta de cuál es el mandamiento más importante? A quien le contestó, no estás lejos del reino de Dios. Porque si nosotros no hemos cumplido la ley, y también nos ha sido difícil amar a nuestro prójimo, y mucho más a nuestros enemigos, entonces necesitamos un Salvador. Este maestro, lo único que le faltaba, porque ya estaba cerca, es creer en Jesucristo para estar en el reino de Dios y su justicia. Amén. Así es que Él y nosotros debemos de creer en el Señor Jesucristo y salvarnos. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no estaremos cerca, estaremos en el reino de Dios y su justicia.
Este día queremos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y si hubiéramos cometido pecados, debido a que Él ya pagó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justicia, recibamos este perdón por la fe y seamos salvos. ¿Quieres ser salvo en este día? Vamos a orar. Yo oro con usted juntos. Si quiere, cierre sus ojos, y si no, con sus ojos abiertos. Lo más importante es que usted crea en su corazón que este es el día de salvación para usted y para mí. Señor Jesús, yo creo que moriste por mis pecados. Confieso todos mis pecados. Reconozco que no he cumplido la ley. Y estos 2 mandamientos tampoco los he cumplido completamente. Por lo tanto, me arrepiento y reconozco que necesito un Salvador. Te necesito a ti, Jesús. Entra a mi corazón, límpiame de todo pecado, dame vida eterna. Yo creo en tu resurrección, en tu muerte, donde derramaste toda tu sangre para que mis pecados sean perdonados. Si usted ha hecho esta oración con todo su corazón, verdaderamente, Dios pudo verlo. Y creo que usted se encuentra registrado en el libro de la vida. Y a partir de hoy ha sido creado en el Espíritu. Y usted verdaderamente es una persona nueva. Lo último que falta es renovar nuestra mente y alinearnos con la mente de Cristo, para hacer aquel propósito por el que hemos sido creados. Este es el Evangelio de Jesucristo, la muerte y resurrección para salvación y vida eterna. Esto es Tiempo de Familia. Soy el pastor Juan Luna. Le envío un cordial saludo. Hasta pronto y que Dios le bendiga.